La Reforma Protestante, liderada por figuras como Martín Lutero, marcó un hito en la historia al establecer una separación crucial entre la Iglesia y el Estado. Esta ruptura se originó en la negación de los líderes reformadores a ceder ante la autoridad secular cuando chocaba con sus convicciones espirituales. Las Escrituras y la fe fueron las fuerzas motrices que impulsaron este cambio, como se evidencia en la famosa defensa de Lutero ante la Dieta de Worms en 1521. Este evento, junto con otros episodios, desencadenó un proceso que resultó en una nueva comprensión de la libertad religiosa y una redefinición de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Parte 1. La defensa de Lutero y el desafío a la autoridad secular. Martín Lutero, enfrentándose a la Dieta de Worms en 1521, desafió directamente la autoridad secular al afirmar que solo se retractaría si se le convencía mediante las Escrituras o razones evidentes. Este acto audaz creó una brecha entre la Iglesia y el Estado, ya que Lutero negó el derecho del gobierno a controlar la conciencia de las personas. A pesar de las consecuencias mortales que parecían inminentes, Lutero fue rescatado y protegido por el elector de Sajonia, sentando así las bases para una creciente aceptación de las enseñanzas de Lutero entre los príncipes alemanes. La segunda Dieta de Espira en 1529 fue un momento crítico cuando estos príncipes arriesgaron sus vidas al mantenerse firmes en las convicciones expresadas por Lutero, consolidando la resistencia contra cualquier compromiso que limitara la libertad de enseñar la palabra de Dios. Parte 2. Jesús y la separación de las esferas espiritual y política. Las estrategias de los líderes religiosos para atrapar a Jesús en disputas políticas, según se relata en Mateo 22, revelan su intento de forzarlo a tomar partido en asuntos candentes de la época. La primera pregunta sobre si los judíos debían pagar impuesto puso de manifiesto la sabiduría de Jesús al reconocer la hipocresía y al señalar la distinción entre las esferas de responsabilidad ante el gobierno y ante Dios. Identificó la imagen del César en la moneda como símbolo de la autoridad secular sobre el dinero, pero destacó que, como seres hechos a imagen de Dios, debemos a Dios nuestra vida. Jesús demostró así la separación de las esferas espiritual y política, estableciendo principios claros y evitando ser arrastrados a disputas políticas. Parte 3. La doctrina apostólica y la separación Iglesia-Estado. El análisis de Romanos 13 refuerza la idea de la separación de las esferas al establecer límites a la autoridad del gobierno. Aunque se exige sumisión a la autoridad, se destaca que ésta no es ilimitada, y la lealtad a Dios prevalece cuando a las demandas del gobierno entran en conflicto con las de Dios. Este pasaje proporciona un comentario inspirado sobre las distinciones que Jesús estableció en Mateo 22, mostrando que la sumisión al gobierno no implica comprometer los principios fundamentales de la fe. La Iglesia, según la enseñanza apostólica, debe obedecer a Dios sobre los hombres cuando hay conflictos entre la ley divina y la ley humana. La separación entre la Iglesia y el Estado, como se originó en la Reforma Protestante y se fundamentó en las enseñanzas de Jesús y los apóstoles, se presenta como una expresión de sabiduría divina. Esta doctrina resalta la importancia de respetar los límites de cada esfera, reconociendo la autoridad de Dios sobre todas las cosas, la responsabilidad de preservar la libertad religiosa y proclamar la verdad se transmite a las generaciones futuras, como fue destacado por Elena de White. La historia de la Iglesia revela las consecuencias perjudiciales de ignorar la separación, subrayando la necesidad de comprender y defender la doctrina de la libertad religiosa como parte integral de la herencia espiritual. En última instancia, esta doctrina refleja la misericordia y la sabiduría de Jesús, quien a pesar de vivir bajo un gobierno corrupto, se abstuvo de intervenciones políticas y estableció un ejemplo de respeto a los límites que separan la esfera espiritual y la política.